Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Soy Albina Ruiz, los voy a acompañar hasta las 12, así empezamos. Vamos de inmediato ya con la oficialización de esta resolución que ha sido adversa a la apelación a Keiko Fujimori. Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado infundado por unanimidad recurso de apelación de Keiko Fujimori y de Jaime Yoshiyama contra la prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra por el presunto delito de lavado de activos. De esta manera, Keiko Fujimori continuará en prisión preventiva por lo que restan de los siguientes meses. Jaime Yoshiyama continúa sin responder a la justicia porque recordaremos que está él en el exterior. Inicialmente aducía problemas de salud, pero hasta el momento no ha retornado al Perú. ¿Qué es lo que dice esta resolución que ha sido por unanimidad del juez ponente Saguanay? Ahí tienen ustedes esta decisión que es declarar infundado este recurso de apelación contra esta resolución inicial, ¿verdad?, dada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Lo que es una resolución extensa, son más de 100 páginas, son 116 páginas. Lo que en alguna parte de esta resolución que tiene que ver con la elaboración o el sustento finalmente para declarar infundada esta apelación presentada por Keiko Fujimori y su defensa, es que lo que se señala es que han podido verificar, dice, el peligrosísimo procesal de Keiko Fujimori. Lo que el colegiado concluye es que, si bien es cierto, no existe peligro de fuga, más sí hay peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Es uno de los argumentos por los que han rechazado esta apelación. No hay peligro de fuga, pero sí de obstaculizar la acción de la justicia o la actividad probatoria. Existe además riesgo procesal, dado que la configuración del peligro postprocesal no exige que concurran simultáneamente los supuestos del peligro de fuga y la obstaculización del proceso. Otro de los argumentos que se desarrollan en amplitud, además del testimonio de Rolando Reategui, ex integrante de Fuerza Popular, de algunos testimonios de personas de alguna manera que fueron involucradas para hacer estos aportes presuntamente fantasmas en la región San Martín, también se expone las conversaciones del chat de la botica que ocurren, según se señala en esta resolución, cuando ya había esta orden, o se da a conocer cuando ya había esta orden de detención preliminar inicial. Es otro de los argumentos que concluyen en contra, finalmente, de la lideresa de Fuerza Popular. Entre otros, ¿verdad?, argumentos que tienen que ver básicamente también con la búsqueda de todas estas personas que fueron inicialmente captadas para aparentemente realizar estos aportes fantasmas con la finalidad, señala la resolución, de ser amedrentadas. Es lo que se sabe en esta resolución, que desde la defensa de Keiko Fujimori se solicitaba, incluso mucho antes de la Nochebuena, incluso mucho antes de la Navidad. Recordábamos al esposo de Keiko Fujimori, a Mark Vito, en la puerta del penal Santa Mónica, en el penal anexo, señalando de que a ellos les hacía mucha ilusión que Keiko Fujimori pueda pasar la Navidad en familia, porque esperaban esta resolución. La segunda sala penal de apelaciones señaló: vamos a ir por partes, lo que tenemos es carga procesal, tenemos que ver otros casos. Ustedes recuerdan esa resolución donde incluso mencionaban a los integrantes de esta organización de El Cojo Mame. Decían: vamos a resolver, todos los casos son importantes, pero los vamos viendo de acuerdo a cómo van llegando. Y pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo y el día de hoy se da a conocer finalmente esta resolución de más de 100 páginas. Es una decisión unánime, son 3 magistrados los que
en consonancia han concluido de que Keiko Fujimori debe continuar bajo los 36 meses de prisión preventiva. Vamos a tener sin duda algunas reacciones más adelante, pero ahí está, ya la resolución en extenso y las firmas de los magistrados de este colegiado Saguanay, como el juez titular o el ponente León Yarango Quispeauca. Otro de los argumentos también que se mencionan es la conducta ¿no? La conducta concreta, la actitud de la investigada Keiko Fujimori, que de alguna manera llevan a materializar, es lo que señalan los jueces, ¿no? Un riesgo razonable de obstaculización en esta investigación. Y entonces toman el detalle de las declaraciones o la manifestación de algunas personas. Por ejemplo, Zúñiga Rodríguez, ¿no? Lo que dice, hay que dimensionar la peligrosidad de la criminalidad y los problemas técnicos que plantea el derecho penal. Vamos a tener, decíamos, más reacciones. Más adelante estamos en la línea telefónica con el ex procurador José Ugaz, jurista peruano, ¿verdad? ¿Cómo le va, doctor Ugaz? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está, Albina? Buenos días. Bueno, en principio, ¿qué opinión le merece esta decisión unánime del colegiado con relación a la apelación que habían presentado desde la defensa de Keiko Fujimori para apelar esta detención preventiva? Bueno, lo primero que hay que destacar es que efectivamente ha sido una decisión unánime, es decir, 3-0, no ha habido duda de los magistrados de la decisión que han tomado, y yo coincido plenamente, ya lo había adelantado en anteriores entrevistas, que el tema en discusión en este caso no era el peligro de fuga, que es uno de los elementos del peligro procesal, sino el otro, que consiste en el entorpecimiento de la actividad probatoria. Y en este caso en particular, la manipulación de las declaraciones testimoniales. Hay que recordar que la abogada de Keiko Fujimori está precisamente siendo investigada ahora con otros abogados, porque hay informantes que han señalado que fueron convocados e instruidos para ir a mentir en la investigación y por lo tanto entorpecer las indagaciones que se estaban haciendo sobre el financiamiento de esa campaña. Ya a estas alturas no cabe duda que esa campaña ha estado plagada de testaferros y de falsos aportantes. El dinero ha venido en efectivo de fuentes oscuras, lo que hace presumir que se puede tratar de lavado de activos, y siendo la señora Fujimori la presidenta del partido, sabiéndose además el control vertical que tenía de su organización, como lo demostró también el chat de la botica, creo que hay razones suficientes como para presumir que en libertad podría continuar esta actitud de entorpecimiento que ya fue descubierta y denunciada por el fiscal. Ahora, nuevamente llega precisamente a cotación a raíz de esta resolución un tema que se había planteado hace algunas semanas, que es si es que de pronto son exageradas estas decisiones de prisión preventiva cuando aún no hay una condena. Estamos hablando de 36 meses, son prácticamente 3 años, ¿verdad? Cuando todavía la investigación está en una etapa inicial. ¿Usted tiene una opinión al respecto con relación a todas estas medidas que se están dictando de prisión preventiva? Y en primer lugar hay que señalar que la prisión preventiva es una institución procesal que existe en todos los sistemas occidentales del mundo. No es un invento peruano y por lo tanto no hay por qué extrañarse de que exista en nuestra regulación. En segundo lugar, como instrumento procesal tiene un carácter totalmente instrumental, no es una condena anticipada, nadie está afirmando que ya existe una responsabilidad determinada y probada, sino simplemente se adopta esta medida para evitar que la investigación sea trabada en su desarrollo. Por eso tiene un carácter instrumental. Mañana más tarde, tan es así, que si el fiscal considera que el riesgo de manipulación probatoria ha cesado, puede disponer
o pedirle al juez que disponga la libertad. Por lo tanto, yo sí creo que tiene un fundamento, está además técnicamente demostrado, hay muchísimo material escrito sobre la institución de este tipo de detención, y por lo tanto lo que hay que evitar simplemente es que se adopten medidas arbitrarias que no tengan proporcionalidad, que no encuentren justificación en los hechos. Pero en esta resolución, que no he leído todavía, pero que por lo que escucho es bastante larga, 100 páginas, estoy seguro que la sala ha razonado con ponderación cuáles son los motivos por los que cree que debe permanecer esta persona en custodia, ¿no? Muy bien, gracias por atender nuestro llamado nuevamente, doctor Ugaz. Ha estado con nosotros José Ugaz, ex procurador anticorrupción, autor del libro Caiga quien caiga. Muy bien, vamos a irnos a esta hora hasta... Tenemos información con relación al hermano de Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. Liliana Samamé, desde Chiclayo, adelante. Buenos días, Albina. Efectivamente nos encontramos en la sede principal del Poder Judicial en Chiclayo y el señor Antonio Becerril, que está involucrado por la Fiscalía en la organización criminal Los Temerarios del Crimen, se entregó a las autoridades judiciales. En este momento se encuentra a puerta cerrada con la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que solicitó su detención preliminar, y también con los fiscales que llevan la investigación, la Fiscalía del Crimen Organizado. Y todos estamos a la espera. Todo ha sido de un momento y con su entrega, bueno, está saliendo en este momento. Está saliendo en este momento. Liliana. ¿Qué dice el moralista, el señor Antonio Becerril, que dice de que la empresa fachada, de RD, Perú, que es empresa fachada de los Becerril? Señor Becerril, ¿qué decir de eso? Señor Becerril, ¿qué tiene que decir? Muy bien, actualizamos la información. Hay movimiento. Ustedes recuerdan que desde hace algunas semanas venimos informando sobre esta investigación en el Poder Judicial de Chiclayo, los temerarios del crimen, donde entre los presuntos integrantes de esta organización estaba el hermano del congresista Héctor Becerril, que estaba como no habido. Incluso el Poder Judicial había ya establecido comunicación con Interpol para la ubicación y captura de esta persona acusada de ser integrante de esta organización, que entre otras cosas aparentemente recibían dinero a cambio de conseguir obras en la municipalidad de esta zona del país. Vamos a ampliar esta información más adelante. Llegamos al viernes, hay movilizaciones desde las últimas horas con relación al caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, pero sin que se conozca aún cuál es su situación. Lourdes Paucar está en el Congreso de la República, ya en imágenes. Adelante, Lourdes. Así es, efectivamente, Albina, y nos encontramos con la congresista Gloria Montenegro, a quien le vamos a preguntar justamente sobre este tema de Chávarri. Y es que hace unos momentos ella, en conferencia de prensa, ha presentado firmas solicitando ya la destitución del fiscal de la Nación. Congresista, buenos días. ¿Cuántas firmas exactamente se han logrado reunir y dónde se van a presentar? 162.000 firmas se han presentado al despacho del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que tenga en cuenta que los colectivos de Lima y Callao se han sumado desde la movilización ciudadana pidiendo que se agilicen desde el Congreso la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la ley que permite poner en emergencia al Ministerio Público, pero sobre todo la reacción positiva del Congreso favorable para todos estos colectivos que le piden al país
una lucha frontal contra la corrupción. En ese contexto, nosotros esperamos que reaccionen las comisiones, que se reconformen ellas mismas para que las fuerzas de poder permitan sacar adelante las reformas que el país requiere. Ahora, justamente hace unos minutos hablábamos con el congresista César Segura, quien preside la subcomisión de acusaciones constitucionales, y él se ha mantenido en que se va a mantener el cronograma. O sea, los casos o las denuncias contra Chávarri van a tener que esperar por otras que llegaron antes, y que finalmente es la Junta de Portavoces la que tiene que pedirle a él darle prioridad a estos casos. Alianza para el Progreso va a solicitar eso en la reunión de portavoces del lunes, que se atienda de una vez el caso Chávarri en la subcomisión. Ya lo hemos pedido en reiteradas oportunidades, priorizar los casos de acusaciones constitucionales en función a las necesidades del país, en función al grito nacional que le dice no a la corrupción. Veamos cómo el señor Chávarri da un paso al costado para que las investigaciones dentro de la Fiscalía sean con objetividad, con imparcialidad, pero sobre todo que sean oportunas. ¿Hasta cuándo el Ministerio Público va a estar tomado por personas involucradas con los cuellos blancos del puerto, involucradas con casos gravísimos de corrupción, de la minería ilegal, con casos de grandes bandas que afectan a las regiones y que lamentablemente por errores de los fiscales salen? O sea, ¿qué autonomía tiene la Fiscalía si está tomada por Lourdes, estas personas que le hacen tantísimo daño justamente a su institución? Haremos una pregunta. Sí, Albina, dime. sí, ¿cuál es la línea de votación? ¿Lo van a hacer en bloque sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo? Justamente Albina nos recuerda este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso respecto a eso? ¿Ya han conversado como bancada o tiene usted una opinión personal? Voy a dar una opinión personal, pero también de otros miembros de mi bancada, en donde efectivamente, si pasan a la Comisión de Constitución, si pasan a la Comisión de Justicia, va a dormir el sueño de los justos. De ahí no va a salir nada. Por eso es que desde portavoces estamos pidiendo que pase directamente al Pleno y que ahí cada bancada con los tiempos necesarios podamos poner al debate algo que es sumamente importante, mientras la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que está en Constitución, pueda dar a luz. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la segunda sala penal de apelaciones que ha declarado infundada la apelación de Keiko Fujimori? Yo creo que la justicia está marcando un camino diferente en el país, que tenemos que apoyarla y respaldarla, y esperamos no más obstrucción a la justicia, no más interferencia y no más autoridades coludidas con la mafia. Ahora, finalmente, son 61 congresistas ahora los que son de Fuerza Popular, ha reducido su número y hay nuevas bancadas. ¿Va a solicitar a Alianza para el Progreso que algunas comisiones o la subcomisión de acusaciones constitucionales pase a otro grupo parlamentario? Hemos pedido al presidente del Congreso que la primera tarea, la más urgente, es reconformar las comisiones. Y yo creo que ahí vamos a tener una mejor oportunidad, una mayor oportunidad de que estas fuerzas realmente sean democráticas, porque de lo contrario seguiremos con esa obstrucción permanente del fujimorismo y del APRA que lo sigue. Sí, Lourdes, solo para... Así es. Lourdes, solo para puntualizar, a propósito de obstrucción a la justicia, esta misma impresión no debe pasar por casa. O sea, vamos, en Alianza para el Progreso tienen a Edwin Donaire. Sí, bueno, justamente nos recuerda Albina el caso de Edwin Donaire. Recordemos que el Poder Judicial ha pedido levantar su inmunidad parlamentaria y no ha tenido mayor eco dentro del Congreso. ¿Cuál es, en todo caso, la responsabilidad que tiene, o mejor dicho, Alianza para el Progreso critica el fujimorismo, pero también tiene entre sus filas a un congresista cuestionado? Sí, qué bueno que lo recuerde, porque ni en el caso de Benicio ni en el caso de Edwin Donaire es Alianza para el Progreso quien lo blinda. Quien lo blinda es Fuerza Popular y ellos saben por qué. ¿Así? ¿Cómo así? ¿Ustedes votarían para que le levanten inmunidad? Ya lo hemos dicho. Eso corresponde y eso se debe hacer. ¿Y como por qué les lo blindan? dijimos también oportunamente, y Alianza para el Progreso tiene un proyecto presentado con no a la inmunidad parlamentaria, no, mientras no se ejerza el rol aquí en el Congreso. No tenemos por qué proteger casos anteriores bajo ningún punto de vista. ¿Por qué en todo caso Fuerza Popular estaría blindando a Edwin Donaire? Porque definitivamente si tú analizas las votaciones de Edwin Donaire, era un voto más para el fujimorismo. Un fujimorista encubierto, como podría. Lamentablemente. ¿No lo pueden expulsar de Alianza para el Progreso? Eso justamente iba a mandar, pero ustedes lo mantienen todavía en sus filas.
han decidido retirarlo ya. No, nuestra posición es bien clara. Cuando el reglamento de Alianza para el Progreso dice, ante situaciones de esta naturaleza es la Comisión de Ética la que evalúa. Entonces, nosotros estamos esperando justamente que emita el Congreso el levantamiento de inmunidad y con ese documento él tiene que ser retirado. Muy bien, Lourdes, gracias. Pero mientras no lo van a expulsar. Definitivamente, eso ya lo ve la Comisión de Ética y esperamos que nos dé la respuesta. Muy bien, Lourdes. Gracias. Gracias a la congresista Gloria Montenegro. Estamos en la línea telefónica con Romy Chan, ella es abogada penalista. ¿Cómo está, Romy? Muy buenos días. Buenos días, Albina, un placer. Bueno, en principio, por ejemplo, la congresista Montenegro hablaba de que estamos iniciando a nivel de la justicia caminos diferentes, situaba ella, ¿no? Para citarla con precisión. ¿Qué tan diferente es esta resolución que rechaza la apelación de Keiko Fujimori en el sentido de que le dice no hay peligro de fuga, pero sí de obstrucción a la justicia, por lo tanto tienes que seguir bajo arresto preventivo por 36 meses? Así es. Bueno, en realidad la prisión preventiva tiene esas dos variables, ¿no? Esos dos elementos, un tema de obstrucción y un tema de peligro procesal. Lo que la Sala Superior ha hecho es indicar que lo que en este caso concreto existe es un riesgo de obstrucción, y en esa medida en realidad yo no veo que nos encontremos frente a caminos distintos. Lo que nos encontramos es frente a la interpretación de una norma jurisdiccional, una norma procesal, ¿no? Que de alguna manera el tribunal está haciendo como ha hecho ya en anteriores casos. Recordemos que esta misma Sala Superior es la que resolvió, presidida por el doctor Saguanay, ¿no? El caso Humala, donde también confirmó la prisión preventiva y que fue luego objeto de impugnación, bueno, más que impugnación, de reclamo ante el Tribunal Constitucional. Entonces yo no creo que estemos frente a caminos distintos. Hablamos de casos diferentes que han recibido un análisis distinto, pero bajo la aplicación de la misma norma que se viene aplicando con criterios similares respecto a la detención preliminar, que se da cuando existen situaciones de urgencia que ameritan diligencias indispensables de realizar y que no pueden esperar tiempo, y que por esa razón requieren de la presencia del imputado. Ahí lo que se dijo es, esto no tiene mucho sentido, sobre todo cuando Keiko estaba acudiendo a una notificación que le estaban haciendo y no se justifican realmente diligencias urgentes que ameritaran la detención preliminar. Eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Que dentro de la estrategia del fiscal, esa detención preliminar le permitió obtener pruebas, colaboraciones eficaces o colaboradores, ¿no?, que dieron mayores alcances respecto a este riesgo de obstrucción. Y eso es lo que al fiscal le permite imponer o solicitar un pedido de prisión preventiva, que es el que ahora se está discutiendo. Y yo creo más bien que esta diferencia de criterios que ha tenido el doctor Saguanay y su sala, ¿no?, respecto al primer caso y al segundo, muestra realmente en el fondo que hablamos de una aplicación objetiva de las normas que al parecer no busca favorecer o perjudicar a una persona o a un partido político determinado, sino que simplemente responde a un criterio jurisdiccional que la sala ya tiene preestablecido. Recordando además también que el doctor Saguanay se caracteriza por ser un magistrado bastante objetivo, muy académico, que impresión del mismo. Y eso sí es posible de ser valorado judicialmente, que es lo que ha venido ocurriendo tanto en primera instancia como ahora en segunda instancia. O sea, entonces lo dice por Rolando Reategui, que era de Fuerza Popular, y una de las evidencias o las pruebas que se le requiere como colaborador o aspirante a colaborador fue la presentación de esta captura de pantalla. Así es, entonces la obtención de este chat o del texto no es ilegal, no contraviene ningún derecho fundamental, no afecta en derechos constitucionales a ninguna persona, y en esta medida sí puede ser utilizado jurisdiccionalmente, o sea, no hay ningún inconveniente con eso. Y en esa utilización jurídica, ¿cuál es la valoración? Aparentemente, de lo que se aprecia también en el chat, y me imagino, porque no he podido leer la resolución, que entiendo ya será pública en los próximos días, ¿no?, lo que ha ocurrido es que definitivamente se observan instrucciones que se venían dando en el marco del Congreso que eventualmente buscaban obstruir, ¿no?, o buscaban evitar que la justicia fluyera como tenía que fluir. Y esto pues se está entendiendo procedimentalmente, o por lo menos así lo entendió también el juez de primera instancia, como un acto de obstrucción. Y ojo, hay que tomar en cuenta que no es el único elemento. Claro, yo por eso le mencionaba que era uno de los tantos, porque claro, está el testimonio de todas las personas que fueron captadas para estos presuntos aportes fantasma. Romy, una pregunta final. ¿Es una condena anticipada? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Podría ser una condena anticipada?
No, bajo ningún concepto. Esto no es una condena anticipada. Aquí lo que se evalúa es los presupuestos y requisitos para analizar un riesgo de fuga en el proceso, o sea, de no afrontar el proceso o de obstruir la investigación. Esto no significa que ellos sean responsables. Ese juicio o esa valoración no se hace en esta etapa y se va a hacer en su momento cuando el fiscal, si lo considera correspondiente, presente su acusación. Muy bien. Gracias por esta comunicación, Romy. Como siempre, un placer. Muy buenos días, Romy Chan, abogada penalista, ha estado con nosotros hablándonos sobre lo que significa, cómo puede ser entendida esta resolución que ha sido finalmente puesta a conocimiento y que es contra la apelación presentada por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori va a continuar en prisión por los próximos 36 meses.